México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Para abundar sobre la decisión de desaparecer el IEPO en Oaxaca, vamos a platicar con el doctor Marco Fernández. Él es investigador asociado de México Evalúa. Es también profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Y bueno, pues vamos a charlar en relación a lo anterior y agradezco el que haya recibido esta llamada. Muchas gracias y muy buen día. Muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Pues sin duda alguna una decisión el día de ayer muy relevante para el estado de Oaxaca, a tratar de recuperar el control sobre la operación del sistema educativo y establecer las condiciones necesarias para avanzar en la reforma educativa en ese estado. Bueno, es una decisión, pues sí, histórica, si se toma la fecha en que pues nace este instituto local allá en el estado de Oaxaca. Si no mal recuerdo, fue en 1992 por razones políticas, pero pues desgraciadamente fue una especie de, iba a decir caja chica, no, caja grande para estos líderes que manejan o manejaron durante pues muchos años miles de millones de pesos a su antojo. Sí, sin duda alguna, en aquel entonces, en una malentendida forma de comprar la paz social, porque también había manifestaciones magisteriales, el entonces gobernador Eladio Ramírez, con la anuencia del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari y del entonces gobernador electo Diodoro Carrasco, pues avalaron la firma de una minuta con la dirigencia de la entonces sección 22, en la que lamentablemente le otorgaron a través de esa minuta el control sobre la Secretaría de Educación del Estado, sobre el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca. ¿Qué quería decir eso? Pues que todos los movimientos de personal tenían que ser autorizados por la dirigencia de la sección 22, que había un banco de plazas que se estaba garantizado bajo el control de la sección 22 y que para efectos prácticos todo el personal del instituto pues era de la sección 22, salvo el director del instituto, que para efectos prácticos pues no podía dirigir, porque toda la gente a su mando respondía más bien a los intereses de la sección 22 y no a los intereses de velar por el bien de la educación en Oaxaca. Y en esas circunstancias pues es imposible, uno, combatir la corrupción al interior del sistema educativo; dos, establecer medidas a favor de la calidad educativa; tres, garantizar selección de buenos maestros, porque pues los maestros se seleccionaban con base en prácticas de corrupción. Hay que dejarlo muy claro, las plazas se vendían y se heredaban, incluso en algunas ocasiones hasta se cometían otro tipo de crímenes, en donde había gente que exigía cosas terribles como prácticas sexuales a ciertas candidatas para estos puestos. O sea, ese tipo, eso es mafia, punto. Eso no, de ahí no podría salir excelencia educativa. Y lo que se anuncia el día de ayer es tratar de realmente, uno, dejar al lado esta minuta terrible. Ya esa minuta ya dejó sus efectos legales de ser válidos, y de establecer una nueva institución que realmente opere velando los intereses educativos y no gremiales en Oaxaca. Bien, bueno, y 13 años antes, Marco, nace, por otras razones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al sur de México, y pues este grupo disidente, aunque pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues también cuando se crea este instituto educativo en Oaxaca, pues secuestran, y no solo en esa entidad, sino en Michoacán, en Guerrero y también en Chiapas, a todo el sistema, y se hacen de las prerrogativas y de los dineros, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es importante, sin duda alguna tienes razón, nada más habría que ampliar todavía incluso la explicación. Es decir, todo el sindicato, hay que dejarlo con claridad, el CENTE, pues ha tenido la estrategia de ir conquistando distintos espacios de los sistemas educativos a lo largo de la República Mexicana. En el caso de la coordinadora, como es una serie de secciones sindicales más combativas, que usan más de forma más activa la protesta magisterial para también allegarse recursos, pues ellos también conquistaron estas posiciones. Digamos que traían las malas mañas ya aprendidas en la época institucional del sindicato. Entonces, ese ha sido el gran problema de la educación en general en México, que son una serie de cajas no chicas, sino enormes, para las distintas secciones del sindicato a lo largo del país, en donde ahora la reforma educativa busca acotar los márgenes de esta discrecionalidad, busca acotar los márgenes de influencia institucional que tenían el sindicato sobre las secretarías de educación. Estamos todavía a un muy largo trecho por recorrer. Las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, no se crearon estas malas prácticas de la noche a la mañana, no se van a resolver tampoco así, pero sin duda alguna el país necesita ir avanzando en retomar el control de los sistemas educativos que les pertenecen a los mexicanos, son nuestro patrimonio para tener buena calidad de la educación, no le pertenecen al gremio magisterial. El gremio magisterial tiene su derecho de hacer respetar los derechos laborales de sus miembros, de evitar despidos injustos, por ejemplo, de exigir mejores cursos de formación docente. Eso por supuesto, pero no tienen derecho a ser autoridad educativa. Y eso es lo que han querido hacer y han sido a lo largo de estos años, y en donde la coordinadora, la disidencia magisterial, ha sido mucho más visible en términos de la violencia que utiliza para lograr estas conquistas, pero de una forma más sutil, en una forma de movilización electoral y de alianzas políticas. La parte institucional también lo ha hecho, y es en estos dos tipos de cáncer que los tenemos que ir extirpando del sistema educativo. Bueno, ¿y qué crees que suceda con los líderes quienes viven fuera del Estado de Derecho y han violado la ley durante tantos años? Pues yo quiero pensar que ahora que se ha tomado una decisión de esta naturaleza, el gobierno de la República y el gobierno estatal pues honren su palabra y que vayan a tener que actuar conforme a derecho. Las órdenes de aprehensión que se dice que existen contra los liderazgos porque han cometido delitos, o sea, es delito ir y tomar una gasolinera, es delito golpear a un policía, es delito desviar recursos públicos para enriquecimiento propio. Todos esos son delitos y esas averiguaciones las ha hecho la autoridad, las tiene ahora que hacer cumplir. Me daría mucha tristeza ver que el cumplimiento de estas órdenes de presión tuvieran una tentación de un uso político. No, se tienen que hacer cumplir la ley, están sin duda alguna frente a un desafío. Aplaudo que por fin, a lo mejor tarde, bueno, más vale tarde que nunca, se haya tomado una decisión de crear una nueva institución educativa en Oaxaca, pero ahora acompañemos la construcción de esta nueva institución haciendo valer de una vez por todas la ley, no hacerla valer a veces por conveniencia política o no, y si los señores, como se está documentando, han violado la ley, pues tendrán que enfrentar las acusaciones ante los tribunales respectivos y de encontrarse culpables, pues tener las sanciones que les correspondan. Ya no podemos caer, Oscar, en estas tentaciones del pasado, de que a veces aplico la ley y a veces no. Creo que eso le ha hecho mucho daño a nuestro país y necesitamos como ciudadanos sí reconocer estas medidas del gobierno, pero también acompañarlos y exigirles a que sean congruentes con la aplicación del Estado de Derecho y que se eviten la tentación política de su uso y ayudarlos, porque va a ser una batalla muy larga por recorrer para ir mejorando la calidad de la educación, involucrándose como padres de familia en
en supervisar lo que hacen nuestros hijos al interior de las aulas, en exigir cuando los maestros no vayan a clases, en exigir que haya transparencia en los recursos de las escuelas. Creo que sí se necesita una transformación social para que estos liderazgos corruptos que han prevalecido sobre el funcionamiento del sistema educativo, pues se les muestre la puerta y ya no le sigan haciendo daño a la educación de nuestro país. Marco, pues muchas gracias, y para concluir, ojalá estés de acuerdo que esta decisión valiente, determinante del gobierno de la República, porque bueno, pues lo anuncia Gabino Cue, pero él ni quiso o ni supo ni pudo, ¿no? Solo. Sí. Quizá ni quiso ni le interesó, ¿no? Pero porque pues, no ha gobernado ni siquiera su estado. Pero gracias a la determinación, a la decisión del gobierno federal, del presidente de la República, con esta desaparición del instituto, se quita el principal obstáculo. Y bueno, y obviamente una vez que se proceda contra esta bola de vagos y cínicos, y ladrones también, que son los líderes, se quita el principal obstáculo para la evaluación magisterial, no solo en para escalar y poder acceder a una mejor posición y un mejor sueldo, sino para la general, que comenzará a efectuarse el próximo año. En septiembre. En septiembre empieza la general, ya son las primeras evaluaciones, y es el desafío de los maestros que entraron en el concurso anterior, van a ser evaluados por su desempeño, y también vendrán las primeras evaluaciones de los maestros en funciones para poder identificar sus fortalezas o sus debilidades. Y eso también es muy importante, Oscar Mario. O sea, creo que es así como se haga la evaluación, y que se haga bien, con instrumentos bien calibrados, que sean justas las evaluaciones, que no se caiga el sistema cuando se están llevando a cabo los exámenes y demás. Una vez que se hacen estas evaluaciones, se le dote a los maestros de los instrumentos para capacitarse mejor y tener mejor enseñanza, porque así como les exigimos, también les tenemos que ayudar para poder prepararse mejor y tener mejores resultados dentro del aula. Eso va a ser vital, porque si no, entonces sí, creo que no estaríamos honrando adecuadamente el propósito de la reforma educativa, que es mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Bien, Marco, fue un gusto escucharte, saludarte y que hayas aceptado la llamada. No, muchísimas gracias por la invitación, y estamos en contacto. Muy buena tarde. Gracias, el doctor Marco Fernández, investigador y especialista en el tema educativo.